Bueno, regresamos a Análisis Superior. Ya escuchaba usted al padre del Análisis Superior hablando justo de lo que comentábamos ayer en manera editorial en este programa. Pues bueno, estas solicitudes, estas consultas de solución de disputas con México que estará realizando Estados Unidos, que hoy arrancó esta carta que le mandan desde pues Estados Unidos al gobierno mexicano. Y por cierto, hoy se suma, tal cual también lo comentaba David Páramo, se suma hoy el gobierno de Canadá a estas consultas con México sobre las políticas energéticas. Se dice, y lo dicen también desde Estados Unidos y ahora en Canadá, son inconsistentes con el nuevo pacto comercial de América del Norte. Vamos a platicar un poco más de este tema con Miguel Ruiz Cabañas. Él es el ex embajador de México en Japón y director de la iniciativa ODS, que significa Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es profesor de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Oye, pues lo comentaba David ahorita en su editorial y yo creo que concordamos muchos con él, inclusive yo por la mañana leía algunas declaraciones de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, y hoy es uno de los legisladores importantes que tiene México, pues sobre los costos que le podría causar a México el perder estas controversias, Miguel. Pues mira, yo creo que ahorita lo que se anunció es que Estados Unidos pide consultas oficiales. Pasamos de la etapa donde eran las empresas las que estaban expresando sus preocupaciones y sus quejas por los cambios en la legislación mexicana con este gobierno. Ahora ya se convirtió en una, consulta oficial de gobierno a gobierno. La presenta Estados Unidos y la apoya el gobierno de Canadá. Ya no solo son las empresas. Claro. El diálogo que se tuvo del presidente con las empresas, inducido por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues ya quedó totalmente superada esa etapa, por decirlo así. Ya es el gobierno de Estados Unidos quien pide consultas por considerar que México, con sus nuevas prácticas y sus decisiones en materia energética, se están violando una serie de disposiciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, son consultas por 75 días, es algo así como 2 meses y medio, donde a través de diferentes métodos, conciliación, consultas, pláticas, se va a tratar de llegar a un entendimiento común sobre cuál es la aplicación o la interpretación correcta del tratado, de lo que ahí se acordó, porque ese es el tema principal. México tiene una interpretación de sus obligaciones del tratado y Estados Unidos y Canadá, sus gobiernos, tienen otra. Si no se llega a un acuerdo, entonces se va a llamar a un panel que puede llevar mucho tiempo, no va a ser un tema rápido, puede ser por muchos meses que el panel se establezca, trabaje y eventualmente llegue a un veredicto. Evidentemente, si México llega a esa situación, la mayoría de los expertos opinan que el gobierno de México no tiene en este momento, o no tiene simplemente razón en su interpretación, que la interpretación que están dando no es la que piensan prácticamente todos los expertos, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino de México, claro, sobre el tratado. Y eso nos puede costar mucho. Pero yo creo que lo más importante no solo es posibles indemnizaciones pues multimillonarias de billones de dólares. Lo más importante es que pues una asociación entre México, Estados Unidos y Canadá se pone en duda. Claro. Entonces, lo más importante es que México tiene desde luego que valorar pues si realmente estamos dispuestos a continuar trabajando dentro del marco del TEMEC o eventualmente pues realmente no deseamos seguir siendo parte del TEMEC. Yo creo que el gobierno del presidente López Obrador tiene que valorar exactamente hacia dónde quiere llegar con estas discusiones, hasta dónde va a llevar su posición, que ha sido en ese sentido, porque lo que está en duda al final es el mismo tratado. Claro. Y yo Miguel, creo que nadie quiere llegar ahí. Claro, Miguel, antes de que se me acabe el tiempo, rapidísimo, mi perspectiva es que no se va a llegar a estas controversias, es decir, en estos 75 días que tienen, se va a arreglar porque tampoco le conviene a México pelear con este tema en Estados Unidos, ni Estados Unidos yo creo que le interesa mucho llegar a las otras instancias. Sin embargo, ¿cuál es tu perspectiva, Miguel?
Bueno, mi perspectiva es que México tiene que tomar con absoluta seriedad y con absoluta, claridad de que no es una simple solicitud de pláticas diplomáticas. No, esto no es eso. Claro. Esto es una solicitud seria que México tiene que sentarse a negociar con la mayor voluntad política de llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo rápido, Miguel, porque si no, como tú bien lo comentas, las pérdidas podrían ser bastante onerosas e inclusive el tiempo, ¿no? Yo creo que no nos conviene a ninguno de los dos países, principalmente a México, pues enfrentarnos en este momento a Estados Unidos por un tema comercial, por un tema de cambios constitucionales al tema energético en general, porque aparte de ser electricidad y gas, está también el tema de la electricidad. Pues en estos contextos, ¿no?, actuales en el que estamos muy arriba de la inflación, donde pues el COVID sigue permeando y yo creo que no le conviene a ningún país. Por eso, no solo tiene costos, sino se están perdiendo oportunidades. Claro, exactamente. Tenemos que llegar a un acuerdo pronto. ¿Por qué? Porque mientras las inversiones se posponen y México sigue perdiendo, para mi modo de ver, una oportunidad histórica que es situarse como el país ideal para que muchas empresas se establezcan en América del Norte por todas las razones que ya sabemos. El distanciamiento entre China y Estados Unidos es una gran oportunidad para México. No la deberíamos de desaprovechar. Miguel, concuerdo totalmente contigo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues estaremos pendientes, Miguel, de todo lo que se está haciendo para que en cualquier otro momento te podamos echar una llamada. Encantado. Muy buenas noches, Miguel.